Hola, bienvenido a mi canal Ferfer González. Mi nombre es Fernando Jacinto González y soy alumno de la Facultad de Medicina por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fisiología respiratoria. Para entender la fisiología respiratoria debemos tomar en cuenta que debemos dominar el uso de ciertas definiciones y conceptos que deben de quedar muy claros desde el principio. Por lo tanto, hablemos de la ventilación pulmonar. Para eso vamos a entender la siguiente afirmación. El aparato respiratorio proporciona el oxígeno y elimina el dióxido de carbono. Algunos de los acontecimientos importantes de la función respiratoria van a ser los siguientes, 4 en total. El primero de ellos es la ventilación pulmonar, que consiste en la entrada y la salida de aire en los alvéolos. El número 2 va a ser la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos. El número 3 consiste en el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono hacia y desde los tejidos periféricos. Y en último lugar, pero no menos importante, consiste en la regulación de la respiración. Hablemos de la mecánica de la ventilación pulmonar. El volumen pulmonar aumenta y disminuye conforme se expande y se contrae la cavidad torácica. Para esto se requiere que existan claramente cambios en la cavidad torácica. Pero, ¿cuáles son aquellas estructuras que nos ayudan a que se generen estos cambios en la caja torácica? Bueno, pues la respiración tranquila y normal depende de los músculos, específicamente del músculo diafragma. La respiración fatigosa requiere de una fuerza adicional para poder realizar una expiración rápida. Para esto vamos a utilizar algunas estructuras como los músculos abdominales. Y ya que estamos hablando de los músculos y todas aquellas estructuras que nos ayudan a poder realizar estos cambios en la caja torácica, vamos a hablar de los músculos que elevan la caja torácica, que son denominados en conjunto como los músculos inspiratorios, entre los cuales tenemos a los intercostales externos, a los esternocleidomastoideo, a los serratos anteriores y a los escalenos. Estos últimos tres músculos están encerrados con una A entre paréntesis debido a que cumplen una función accesoria, es decir, la función principal es llevada a cabo por los intercostales externos y estos tres cumplen una función de ayuda con estos músculos principales. Del otro lado tenemos a los músculos que descienden la caja torácica, entre los cuales en conjunto son denominados como músculos expiratorios y son los siguientes: los músculos intercostales internos y los músculos rectos del abdomen. Como lo acabamos de ver, la caja torácica se expande y se contrae dependiendo la entrada o la salida de aire, pero toda esta interacción de aire que entra y sale por los pulmones y que hace que se expanda y se contraiga la caja torácica, pues requiere la aplicación de ciertas presiones, o hay una presión que somete a los pulmones y a la caja torácica que justamente genera todos estos cambios. Por lo tanto, debemos de entender cuáles son esas presiones que van a interactuar con el sistema respiratorio. Por eso es que tenemos representada aquí a la presión pleural, la cual va a ser denominada como aquella presión del líquido que está situada entre el espacio que comprende la pleura visceral y la pleura parietal. Para apoyarnos tenemos esta imagen donde se observan los pulmones y justamente se observa la pleura, donde encontramos que va a ser como una pequeña capa, una capa fina, una pequeña película que va a recubrir a los pulmones, pero que se va a dividir en dos, dependiendo con cuál está haciendo esta pleura contacto directamente. Por lo tanto, tenemos a la pleura visceral, que entra en contacto directamente con los pulmones, y la pleura parietal, que entra en contacto con el otro lado, que es la caja torácica. Por lo tanto, entre este espacio que la bibliografía lo define como uno muy pequeño, que realmente no es visible, pero que digamos que virtualmente ahí está, pues comprende o está conteniendo un líquido. Este líquido se va a ver sometido por cierta presión dependiendo la entrada o la salida de aire. Por lo tanto, la presión pleural normal se va a encontrar en condiciones normales en menos 5 centímetros de agua. Al momento de realizar la inspiración, esta desciende hasta menos 7.5 centímetros de agua. También tenemos lo que es la presión alveolar,
que consiste en la presión del aire que está dentro de los alvéolos pulmonares. Y como lo podemos ver en esta imagen, vamos a encontrar parte del sistema respiratorio y vamos a encontrar cómo los alvéolos son esta pequeña parte que tiene que ver con este proceso muy importante que es el intercambio gaseoso. Por lo tanto, también vamos a entender que pues ya, una vez entendiendo la presión alveolar y la presión pleural, vamos a tener que estas presiones van a interactuar, es decir, no siempre van a ser constantes. En diferentes momentos en que se está llevando a cabo el uso del sistema respiratorio, pues va a tener ciertas variaciones. Por lo tanto, cuando tenemos un cierre de la glotis, el aire va a permanecer estático, es decir, no va a tener ningún flujo hacia afuera o hacia adentro. Por lo tanto, las presiones en todo el árbol respiratorio van a equivaler a las de la presión atmosférica, que se considera que es de 0 centímetros de agua. Cuando hacemos una inspiración, la presión alveolar va a disminuir a menos 1 centímetro de agua, lo cual va a propiciar la entrada de 500 mililitros de aire. Esta inspiración tiene una duración de aproximadamente 2 segundos. Posteriormente, cuando llevamos a cabo la expiración, la presión alveolar va a subir hasta más 1 centímetro de agua, lo cual va a generar la salida de estos 500 mililitros de aire que entraron durante la inspiración, y la duración de la expiración es de aproximadamente 2 a 3 segundos. Ahora pasemos a hablar de otros conceptos, entre los cuales tenemos la distensibilidad pulmonar, que consiste en el cambio en el volumen pulmonar por cada unidad de variación de la presión transpulmonar. ¿Pero qué es la presión transpulmonar? Pues justamente la vamos a entender como la diferencia entre las presiones alveolar y pleural. Como estamos viendo, ya estamos haciendo uso de los conceptos para construir aún más conceptos. Entonces, esta presión transpulmonar pues va a depender de la distensibilidad. La distensibilidad normal de los pulmones de un adulto sano se aproxima a 200 mililitros sobre centímetros de agua. Pero ¿qué tenemos que hablar acerca más de la distensibilidad pulmonar? Pues que esta va a depender de las fuerzas elásticas del tejido pulmonar y de las fuerzas elásticas que sean causadas por la tensión superficial. Y justamente hablando de la tensión superficial, vamos a hablar de ella, del factor surfactante y del colapso alveolar. Para eso debemos entender principalmente que las moléculas de agua se atraen entre sí, por lo tanto forman una capa acuosa que va a revestir a los alvéolos dentro de los pulmones y se va a contraer cuando todas estas moléculas experimentan una atracción recíproca. Toda esta fuerza va a intentar sacar el aire de los alvéolos y por lo tanto va a facilitar que estas fuerzas hacia el centro del alvéolo pues colapse, esta pequeña bolsita colapse. Pero ¿qué es lo que impide? Porque a pesar de que esto pueda suceder, no sucede. Pero ¿qué es lo que impide que esto suceda? Básicamente es gracias al surfactante, ya que el surfactante va a ser que reduce el trabajo respiratorio al aumentar la distensibilidad, es decir, esta fuerza hacia fuera del centro del alvéolo y por lo tanto va a disminuir la fuerza o la tensión superficial que ejercen todas estas moléculas de agua hacia el centro y que propician el colapso alveolar. Esto se produce gracias a las células del epitelio alveolar de tipo 2, también conocidas como los neumocitos tipo 2, las cuales son ricas en dipalmitoil fosfatidilcolina. Y ahora, si bien parece que estamos hablando de todo menos del sistema respiratorio, pues es básicamente porque muchas de las ciencias que existen alrededor de la medicina también nos ayudan a comprender todo lo que es y cómo funciona nuestro propio cuerpo. En este caso, la física se aplica a todos estos principios. Específicamente hablando de la ley de Laplace, donde básicamente con su definición nos va a poder ayudar a entender por qué existe todo este colapso de los alvéolos, ya que dice que la presión del colapso generada en los alvéolos se relaciona de forma inversa con el radio alveolar. Aquí tenemos también la fórmula representada, o lo que dice o lo que quiere decir esta fórmula, pero básicamente nos dice que entre menor sea el radio del alvéolo, pues la tensión superficial va a tener muchísima más fuerza para poder colapsar dicho alvéolo. Ahora es muy importante mencionar que el surfactante no es el principal, a pesar de que es uno de los principales responsables, no es el único que ayuda a evitar el colapso alveolar. Hay algunas otras estructuras o algunos otros factores que nos ayudan a la estabilización del tamaño alveolar.
En este caso, la interdependencia que tiene el alveolo con sus alveolos adyacentes, es decir, con todos aquellos que se encuentran alrededor de él, que ayudan a justamente generar esta fuerza para evitar el colapso. Esto, aunado al tejido fibroso que se encuentra dentro del tejido pulmonar, pues va a ayudar a que mantengan esta forma, a que puedan vencer la tensión superficial, en suma con el factor surfactante que ya mencionamos básicamente cómo es que actúa. Ahora hablemos de los volúmenes y las distintas capacidades pulmonares que encontramos en nuestro sistema respiratorio. Para ello vamos a tener en cuenta que existen 4 volúmenes y 4 capacidades pulmonares. Entre ellas, hablando de los volúmenes, tenemos el volumen corriente, que es el volumen de aire inspirado y expirado en cada respiración normal, y equivale a 500 mililitros. El volumen de reserva es el volumen adicional de aire que se puede inspirar por encima del volumen corriente, y corresponde a 3000 mililitros. El volumen de reserva expiratoria va a ser la cantidad de aire adicional que se puede expirar mediante una expiración forzada al término de una expiración corriente normal, y equivale a aproximadamente 1100 mililitros. Y finalmente, el último de los volúmenes es el volumen residual, el cual es el volumen de aire que permanece en los pulmones después de la máxima expiración forzada, y corresponde a aproximadamente 1200 mililitros. Pasando ahora a las capacidades, tenemos la primera de ellas, que es la capacidad inspiratoria, que equivale básicamente al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad inspiratoria de aire es de aproximadamente 3500 mililitros, y es aquella que puede respirar una persona partiendo desde una expiración normal y distendiendo al máximo los pulmones. La segunda es la capacidad residual funcional, que básicamente es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. La capacidad residual funcional supone la cantidad de aire que permanece en los pulmones al finalizar una expiración normal y corresponde a aproximadamente 2300 mililitros. En el tercer puesto tenemos a la capacidad vital, que equivale al volumen residual inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. La capacidad vital es la cantidad máxima de aire que puede expulsar los pulmones una persona después del máximo llenado inicial de los pulmones y de su expiración máxima, y esta consiste en hasta aproximadamente 4600 mililitros. Finalmente tenemos a la capacidad pulmonar total, que es el volumen máximo al que pueden expandirse los pulmones después del máximo esfuerzo inspiratorio posible, y este corresponde hasta aproximadamente 5800 mililitros. La capacidad pulmonar total equivale a la suma de la capacidad vital más el volumen residual. Por lo tanto, podemos concluir que las capacidades son resultado de las sumas de uno o de dos o de tres volúmenes diferentes. Finalmente hablemos de lo que es el volumen respiratorio minuto y la ventilación alveolar. El volumen respiratorio minuto se define como la cantidad total de aire nuevo que pasa por las vías aéreas cada minuto. Para eso debemos de hacer una multiplicación muy sencilla, que consiste en el volumen corriente, que como ya lo vimos anteriormente, corresponde a aproximadamente 500 mililitros, y esto lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria promedio. En este caso ponemos este ejemplo donde 500 mililitros, que es el volumen corriente, lo multiplicamos por una frecuencia respiratoria como lo es 12 respiraciones por minuto. Al hacer esta multiplicación obtenemos un total de 6 litros por minuto, que es lo que se considera fisiológicamente normal. Ahora hablemos de la ventilación alveolar, que es la velocidad con la que el aire nuevo llega a las zonas de intercambio gaseoso de los pulmones. Para esto vamos a hacer una nueva operación en donde vamos a multiplicar la frecuencia respiratoria por el resultado de la resta de la cantidad de aire nuevo que penetra a los pulmones, a los alvéolos con cada respiración. Por lo tanto, vamos a tener la velocidad alveolar, ventilación alveolar, va a ser el resultado de esta frecuencia respiratoria multiplicada por el resultado de este aire que entra al alveolo. Va a ser la resta entre el volumen corriente, que es 500, y el volumen del espacio muerto, que corresponde a aproximadamente 150. Por lo tanto, si restamos 500 menos 150, tenemos un total de 350. Multiplicado por 12, vamos a obtener un total de 4200 mililitros por minuto, lo cual corresponde a justamente este aire nuevo que llega a las zonas de intercambio gaseoso a los pulmones.
Y ya que tocamos un tema bastante importante como es el espacio muerto, tenemos que tener en cuenta que tenemos distintos tipos de espacio muerto, 3 en total. Por lo tanto, vamos a definirlos de diferente forma. Tenemos el espacio muerto anatómico, que corresponde al aire situado en las vías de conducción respiratoria, pero que no participa en el intercambio gaseoso. El espacio muerto alveolar va a ser aquel aire de los pulmones que no va a intervenir en el intercambio gaseoso y que en condiciones normales en una persona sana equivale a 0. Y por lo tanto, al final tenemos al espacio muerto fisiológico, que es la suma de los espacios muertos anatómico y el espacio muerto alveolar. Y así es como terminamos la primera parte de fisiología respiratoria. Si el video te gustó y te fue muy útil para poder repasar algunos conceptos básicos de la fisiología respiratoria, me ayudarías muchísimo dándole like y suscribiéndote a este canal. De igual forma, si activas la campana de notificaciones, recibirás una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. También quiero agradecer a cada uno de los suscriptores que ya forman parte de esta comunidad de este canal. Todos y cada uno de ustedes me han ayudado muchísimo a que podamos ser los más de 4000 suscriptores que formamos este canal. De verdad, muchas gracias por su apoyo. No me queda más que seguir dando todo de mí en cada uno de mis videos. Yo soy Fernando Jacinto González y nos vemos en el próximo video.